Mi Dios, mi Padre, te doy gracias en estos momentos, Señor, mi Todopoderoso. La honra y la gloria para ti, Señor. Señor, que esta enseñanza sea de beneficio para ti, beneficio para las personas que van a aprender en estos momentos, estos sucesos proféticos que están pasando, Señor. Te doy gracias, mi Todopoderoso. Que seas tú, Señor, Espíritu Santo. Te doy gracias a ti. Me humillo completamente, Señor. Aleluya. Gracias, mi papá. Y hoy vamos a hablar sobre los tiempos de sucesos proféticos que sucederán en tiempos finales. Y algo que me trajo la atención fue el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel nos habla de los tiempos finales. Es un tiempo profético cuando se está hablando de los rumores de guerra. Cuando se habla de Ucrania y Rusia, no es lo que está pasando ahora en estos momentos. Esos son rumores de guerra. Lo de Rusia y Ucrania es parte de la historia que hay entre Rusia y Ucrania. No es lo que está en Ezequiel capítulo 38. Cuando hablamos de Ezequiel capítulo 38, es algo que va a pasar después, al final de la historia, antes de la segunda venida de Jesús. Y vamos a hablar sobre Ezequiel 38, versículo 1 al 23, porque me ha impactado esto. El Señor me dirigió la palabra. Versículo 2: Hijo de hombre, encara a Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él. Increíble como Dios le dice a Ezequiel que profetice contra Gog. Y cuando estamos hablando contra Gog, son estas tierras musulmanas que están en la área que son Libia, Irán hoy en día, Sudán y otras tierras, Rusia, y hay otras. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver, te pondré garfios en la boca y te sacaré con todo tu ejército de caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme y son escudos y bronqueles. Todos ellos empujan la espada. En otras palabras, ¿qué quiere decir aquí? Es una área donde van a atacar a Israel, pero eso es en un futuro muy lejano, antes de la segunda venida. Eso va a ocurrir en los finales de tiempo. Y aquí viene versículo 5, con ellos están Persia. Persia hoy en día es Irán, Etiopía y Sudán. Todos ellos están armados con escudos y yelmos. Versículo 6, Gomer también está allí con todas sus tropas, y también Bet Togarma, desde lejanos en el norte. Son las tropas que están en el norte, en la área de África y en Irán. Con todas sus tropas, muchos ejércitos que son tus aliados. Prepárate, mantente alerta tú y toda tu multitud que está reunida a tu alrededor. Ponlos bajo tu mando. Versículo 8. A cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra. Y esto es bien serio porque es algo que está escrito. Nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ahí lo que está hablando es de Israel. Ha sido sacado de las naciones y ahora vive confiado. Y esto es bien serio porque está hablando de Israel. Es algo que viene en un futuro. Versículo 9. Pero tú la invadirás como un huracán. Tú con todas tus tropas y todos tus aliados serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. Versículo 10. Así dice el Señor omnipotente. En aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso. Versículo 11. Y dirás: invadiré a un país indefenso, atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros y puertas y cerrojos.
Versículo 12. Los saquearé y me llevaré el botín y ataré a las ciudades reconstruidas entre las ruinas. Y al pueblo reunido allí entre las naciones, es un pueblo rico en ganado y posesiones, que se cree el centro del mundo. Y cuando estamos hablando de eso, si nos ponemos a ver a Israel, nos ponemos a ver a Estados Unidos, cómo están las cosas en estos momentos, es serio, Versículo 13. La gente de Sabá y de Dan y los comerciantes de Tarsis. Tarsis hoy en día está en la área de Turquía. Y todos sus potentados te preguntarán: ¿a qué vienes? ¿A despojarnos de todo lo nuestro? ¿Para reunirte a tus tropas, para quitarnos la plata y el oro y llevarte nuestros ganados y posesiones? Versículo 14. Por eso el Hijo del Hombre profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente: en aquel día, ¿acaso no te enterarás que mi pueblo Israel vive confiado? Ay, esto es bien serio, porque aquí dice: mi pueblo Israel vive confiado. Versículo 15. Vendrá desde el lejano norte. Cuando estamos hablando del lejano norte, está hablando de Turquía, está hablando de Irán, está hablando de Etiopía y está hablando de estos países que están en África y esos países que han tratado de invadir a Israel siempre, del lejano norte, desde el lugar donde habitas, con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo y serán una gran multitud, un ejército poderoso. Versículo 16. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel, y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra, para que las naciones me conozcan y para que por medio de ti mi santidad se manifieste ante todos ellos. Dios va a permitir esto en los finales de tiempo. Y así dice el Señor Omnipotente. Versículo 17. A ti me refería yo cuando en los tiempos pasados hablé por medio de mis siervos. Y cuando está diciendo por medio de sus siervos, fue el profeta Ezequiel. Y se refería a lo que iba a pasar los profetas de Israel. En aquel tiempo, durante años, ellos profetizaron que yo te haría venir contra los israelitas. Versículo 18. Pero el día en que Gog invada a Israel, mi ira se encenderá con furor. En otras palabras, viene un juicio grande contra Gog. Estamos hablando contra esas naciones que están tratando, que invadirán a Israel antes de la segunda venida de Cristo. Lo afirma el Señor Omnipotente. Versículo 19. En el ardor de mi ira declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Versículo 20. Ante mí temblarán peces en el mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Esto es bien serio, porque viene el juicio del Señor, la ira del Señor. Aquí lo dice bien claro. Se derrumbarán los montes, se desplomarán las pendientes escarpadas y todos los muros se vendrán abajo. Todos los muros se vendrán abajo. Versículo 21. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog, y la espada de la cual se volverá contra su prójimo, afirma el Señor. Cuando estamos afirma el Señor, estamos hablando de Dios. Versículo 22. Yo juzgaré a Gog. Cuando estamos hablando de Gog, está hablando de esas naciones. Peste y con sangre sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas. Haré caer lluvia, torrenciales, granizo, fuego y azufre.
es bien triste estar en la ira de Dios, porque atacaron al pueblo de Israel. Ese es su pueblo, imagínate. Versículo 23: de esta manera mostraré mi grandeza, mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrá que yo soy el Señor. Aquí lo dice Dios. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ahí en ese tiempo, antes de la segunda venida de Cristo, ahí sabrán que yo soy el Señor. Entonces, cuando estamos hablando en el capítulo de Ezequiel 37, Dios revela cómo Él restaura a Israel de las manos del enemigo. Y se refiere a un país llamado hoy en día, estos son los países que son Gog y Magog: Irán, Libia, Etiopía y Turquía. Estos son los países del cuales están hablando, y posiblemente Rusia. Todo entrelaza al principio de lo que se avecina en el tiempo final, y como lo dije, antes de la segunda venida de Cristo. Estos son países del norte de la venida de Cristo. Gog representa todas las fuerzas militares que se oponen a Dios. ¿Y cuáles se oponen a Dios? Irán se opone a Dios, es una de ellas. Hay áreas de Etiopía que se oponen a Dios. Son estos países que se oponen a Dios. En otras palabras, muchos dicen que esta batalla ocurrirá al final de la historia humana, y para eso vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 9. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Versículo 8: y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para esa gran batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Versículo 9: marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Imagínate, Israel es la ciudad que Dios ama. Pero todo tiene un propósito, porque Dios está preparando todo esto para el juicio, para su ira, para la ira. Pero caerá fuego desde el cielo y los consumirá por completo. Caerá fuego desde el cielo y los consumirá por completo. ¿Qué queremos decir aquí? Que no importa lo que pase, Dios tiene control de todo. Y esto lo puedo aplicar en mi vida. Dios tiene control de todo. Cuando pasamos pruebas, y estos son mis testimonios, Dios tiene control de todo. Aunque a veces uno sienta que no es así, Él tiene control de todo. Y es algo que nos enseña a nosotros, me está enseñando a mí y a todos los cristianos en estos momentos. Mi Dios todopoderoso, te doy gracias, Señor, que esta enseñanza, Señor, sea de honra y gloria para ti. Te doy gracias, Señor omnipotente, me humillo a ti completamente. Te doy gracias, papá, en el nombre de Cristo. Amén.